muchísimas personas siendo testigos de esta lucha con importantes líderes políticos de las fuerzas democráticas de España, con representantes de la sociedad civil, y hoy 10 de enero es un día diferente, evidentemente. Han pasado una cantidad de acontecimientos que nos hacen estar en un momento de una tensa calma, que es una frase muy conocida para los venezolanos, también en profunda incertidumbre, pero que eso no nos quita la confianza, porque ayer, 9 de enero, se cumplió otro de los grandes hitos de esta lucha, de este camino que significa la causa democrática y este movimiento de redención y liberación. Bueno, Goize de la Zúa, bienvenida. Esta mujer es que se ha empeñado en hacer la cosa difícil. Ya el nombre, nadie se llama Goizeder impunemente ni en general por estadística, que es un nombre vasco de origen. Sí. ¿Y qué significa? Bello amanecer, mañana hermosa. Sí. Y si sale, ¿no? Pero bueno, es que es muy llamativo, decía Rosana, y es verdad. En este caso ella acompaña el nombre, quiero decir que si llega a ser fea ya hubiera sido un problema. No, toda lucha anticomunista es bella y amanece. Amanece, que no es poco. Pero has estado en la televisión, tú vuelves de Estados Unidos cuando muere Hugo Chávez, ¿no? Correcto. Y empiezas a trabajar en la televisión con Maduro. Y aquello dura lo que dura. ¿Cómo se ha producido? Recuerdo la novela de Karina Sainz-Borgo, que habla precisamente cómo se va produciendo esa mutación, que es idéntica en todos los países comunistas. Está en la novela de Ayn Rand, la de Los que viven, We the Living, que es la historia de cómo los soviéticos empiezan por dominar la moda de las mujeres. Poco a poco la Rusia, que no iba a cambiar nunca, va cambiando. Cuba no iba a cambiar nunca, va cambiando. Venezuela, la más rica de América, ¿cómo van a ser comunistas siendo comunistas? Cuando ves a lo largo de tu trayectoria profesional, que estás en lo público, luego en la televisión por cable, que no tiene la censura, luego te vas a Australia, luego vuelves, ¿cómo ves que se cambia un país? ¿Cuál es, en tu experiencia vital, cómo se produce el tránsito de uno de los países más ricos, en muchos aspectos el más rico de América, incluyendo el norte, porque había zonas de aspectos de Venezuela que era realmente para derrochar, se derrochaba mucho, el Give Me Two es venezolano. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva y sobre todo después el robo, digamos, de las elecciones, que he demostrado que es un robo, sin embargo, a esto les da igual? Esto ves como una mutación casi geológica, hay un estado de desesperanza inevitable, hay ganas de luchar toda la gente que votó por El Mundo, que era votar por María Corina. ¿Cómo lo ves cuando miras en perspectiva tu trayectoria profesional y el momento actual? Muchísimas gracias, Federico, Maite, Alejandro, Rosana, y a todos quienes nos escuchan en este momento. Qué gran oportunidad. Y ya que mencionas a Karina Sainz-Borgo, gran escritora, tuve el honor de narrar sus 2 libros, La hija de la española y El tercer país, para la versión audiolibro, ¿no? Y todo lo que ha venido sucediendo es un golpe al hígado, sinceramente. Nadie se va de su país queriendo irse del país, ya es tener que irse. Y sí es verdad que todo ha sido en picada, empezando por los medios de comunicación. Como periodista me ha tocado entender desde sus adentros cómo ha sido esa involución de una democracia a una dictadura, entendiendo que a la entrada de Hugo Chávez, pues un hombre carismático, abierto, que gozaba de una popularidad, ganó unas elecciones, ganó en democracia, y cómo ahora en 25 años vemos a un país devastado, en donde tenemos a una moneda tan devaluada que le han quitado 16 ceros, en donde tenemos una diáspora de 8 millones de venezolanos que solo se explica cuando estás en Australia y en Japón y te enteras de ya venezolanos intentando hacer vida, abogados convertidos en cocineros o gente rehaciendo sus vidas. Y como digo, los medios de comunicación en todo este tiempo han sido clave para no solo opacar la oportunidad de crecimiento de un país, sino también para intentar mantener una narrativa que
limita todas las libertades. En todo este tiempo se han cerrado más de 400 medios de comunicación. En Venezuela no hay papel periódico, la gente no lee la prensa, los periodistas trabajan bajo la censura o autocensura, los medios de comunicación, las cadenas generalistas, pues están siempre con la bota encima porque saben que no pueden hacer contenidos enemigos al régimen. Tienen que abrirse a contenidos de color para evitar sanciones, evitar que los anunciantes, por miedo al régimen, no pauten. Y bueno, esa es una manera de sobrevivir, ¿no? Y realmente en estos momentos, después de las elecciones del 28 de julio, con la llegada también de Maduro hace una década, pues se ha visto una desmejora del país. Increíble, increíble. Con Nicolás Maduro, sí es verdad que con Chávez comenzó todo, las estatizaciones, realmente... Exprópiese. Sí, con su programa de televisión a los ciudadanos. Bueno, una de mis causas de irme de Australia, por ejemplo, a Estados Unidos, fue que la empresa donde trabajaba mi esposo, Owens Illinois, una multinacional que hace envases de vidrio, pues estando en Australia recordamos ver ese episodio de Owens Illinois, una americana, exprópiese. Y nosotros, ¿y ahora qué? No podemos volver a Venezuela. O era quedarnos en Australia, le ofrecieron trabajo en Estados Unidos, donde está la casa matriz, pero como te digo, no nos cambia la vida por completo por decisiones. Y bueno, y así con grandes empresas y pequeñas empresas. Mi padre siempre ha trabajado en el área de la agricultura, ha sido ingeniero agrónomo, en los centrales azucareros donde trabajó, pues se expropiaron esos centrales, le robaron los centrales a los dueños, iba gente a desvalijar prácticamente la industria, y hoy día tenemos los canales de producción en su mayoría atajados, liderados por militares. Entonces, modelo cubano. Es un modelo no cívico-militar, sino militar-cívico. Sí, y es por esto también que ha sido tan difícil la transición en Venezuela, porque una cúpula militar se ha enriquecido increíblemente, que una sanción de 25 millones de dólares para el máximo representante de los militares de las Fuerzas Armadas no es suficiente porque tienen mucho poder. Entonces, claro, ahí está un gran cuello de botella, pero sí es verdad que todo este camino, Federico, y a todos, es difícil de contar, ¿no? Con palabras, porque arropado a todo esto hay una gran desilusión también de la población, hay un gran duelo migratorio, pero también hay una gran resiliencia. Y ese despertar de la gente con María Corina Machado, con un nuevo movimiento, con una mujer que inspira, que está preparada, que tiene todas las herramientas y que desde la clandestinidad sigue trabajando. María Corina Machado es una mujer que pudiese perfectamente estar como Carolina Herrera en Nueva York trabajando, pudiese estar en una multinacional siendo la CEO o de una gran Big Four, ¿sabes? Sí. Pero no está separada de sus hijos, es como digo, está en clandestinidad, está dándolo todo, y con ella su equipo. La última vez que entrevistamos a María Corina, las dos últimas veces, desde sabe Dios dónde estaba, pero en fin, cuando podía entrar, entraba y luego desaparecía, contó cómo hay un momento en que tiene que decidir, o la política o mis hijos, es decir, o Venezuela o mis hijos, es decir, lo que no puedo es arrastrar a mis hijos a la política, porque además eran chavales, eran críos, no podía, pero al mismo tiempo ella no podía seguir teniendo ni siquiera relación, y ella, después de mucho darle vueltas, decide, y hacía 10 años que no los podía ver de la manera que se pueden ver, ni tampoco dar pistas al gobierno, porque lo terrible es que es un gobierno comunista que mata a las familias, pero las mata de verdad, o las corrompe, etcétera. Antes, cuando estabas citando, digamos, el proceso de degradación de la sociedad, hay un elemento a base de dónde viene el dinero. Antes venía del petróleo, ahora del narcotráfico, sobre todo. ¿Qué papel tiene España en esta penetración? Yo no sé si exagerando, no sé. Dije que ya con Zapatero, pero sobre todo con Sánchez, España es el camello diplomático del narco venezolano. Porque la relación es tan intensa que ya no hay manera de separar el abogado Garzón, el presidente Zapatero, el presidente Sánchez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la que viene a traer el dinero, nada más llegar al poder Sánchez, para montar un tinglado que es inseparable del narco. Esto, ¿cómo se vive
ante la potencia de fuego enorme que tiene el narco para comprar fiscales, jueces, policías, ministros, gobiernos. ¿Cómo se ve y cuándo crees que empieza y qué tratamiento tendría? Bueno, yo creo que podríamos ir más atrás, porque también la presencia de Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias en Venezuela, fue, digo yo, en el momento en el que empezó la mala fama de España. Evidentemente no es toda España, porque imagínense, yo descendiente de vascos y tanto como tantos venezolanos, bueno, con italianos, portugueses, o sea, la multiculturalidad fue maravillosa en los años fuertes de Europa, en la posguerra, que tantos miles y miles de europeos fueron a Venezuela. Sí es verdad que sí hubo un declive. Cuando empiezan esas asesorías, empieza ese resurgir de Podemos. Y bueno, en ese momento España siempre había sido un aliado, ¿no? No teníamos esa referencia, ese paraguas oscuro con el régimen. Sí es verdad que con esas relaciones turbias de petróleo ya se empiezan a gestar como o abrirse esos casos de corrupción. Sin embargo, con el régimen de Maduro sí ha sido muy fuerte esta complicidad, vamos a decir así, o esta alfombra que ha puesto el gobierno de España con Pedro Sánchez, porque de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero sí se ha forzado a un acuerdo tácito de que, bueno, España apoya a Venezuela y hay acuerdos que se tienen que cumplir así o sí, tanto lo que ha sido con la llegada o la visita inesperada para todos de Delcy Rodríguez a territorio español, que eso fue un gran detonante hasta en el imaginario colectivo venezolano, eso penetró mucho, es como un golpe muy fuerte en decir, oye, ustedes España van a permitir que una mujer sancionada por la Unión Europea llegue a España, toque el aeropuerto y no solo eso, puede ingresar numerosas maletas. O sea, fue un momento muy descriptivo del nivel de trascendencia de la complicidad. Y todo lo que ha venido surgiendo a lo largo de el periodo postelectoral y que España no haya tenido de momento, el gobierno español, no es que digo no haya tenido una actitud contundente, es que ya el gobierno español nos está dando una gran respuesta con su silencio, con su equidistancia. Sí. Esa es la posición de Pedro Sánchez y es la posición de José Luis Rodríguez Zapatero, que con el Grupo de Puebla ha intentado minar con tentáculos toda la izquierda latinoamericana y apoderarse de Venezuela como el gran negociador. Y yo creo que además, en cierto modo, pues analizando el caso del expresidente español, que de hecho tuve una vez la oportunidad de conocerlo en la librería Alberti. Yo estaba haciendo un reportaje para Televisión Española, para el Canal Internacional. Cuando llegué aquí trabajé un tiempo en un programa que solo se emitía en el Canal Internacional. Pues le pregunté en 2018, oye, presidente, me siento nerviosa conociéndole porque usted en esos momentos, él en ese momento estaba con las negociaciones con República Dominicana y no se había acordado nada con Venezuela. ¿Cómo se siente usted como persona al ver que no se ha logrado dar pasos hacia la democracia, hacia que se genere una transición? Y él me dice, bueno, quien lo ha pasado peor es mi mujer, porque viajo muchísimo a Venezuela, estoy muy apartado de mi casa. Y yo, de verdad me quedé como una piedra. Y yo digo, pero fue la respuesta que menos imaginé. O sea, ¿dónde está la empatía, la sensibilidad? Él o sea, es así, la misma que Sánchez. Y dije, ninguna. Pues, ¿en manos de quién estamos? Lo mismo hizo con las víctimas del terrorismo aquí en España. Exactamente lo Entonces mismo. dije, bueno, son muchos viajes que él mismo confirmó, y no solo eso, sino que hoy día, a 2025, no se ha logrado dar ese paso. Edmundo González está exiliado en España, que lo hacen como una especie de favor,
pero no se reconoce a Nicolás Maduro como dictador, cosa que sí ha hecho el Congreso, que lo ha hecho el Senado, lo ha hecho el Parlamento Europeo, y yo creo que el cinismo también del gobierno español al no reconocer un momento tan crítico para los venezolanos, con más de 200.000 españoles en Venezuela, con una población venezolana migrante que arroja unos índices interesantísimos en el ámbito económico, que no somos personas para una carga país. Yo me he dedicado a documentar la situación de muchísimos venezolanos. En su mayoría tienen títulos universitarios o hasta también de posgrado. ¿Cuántos repartidores médicos no he conocido yo que ha sido como que el primer impulso para buscar un sustento y después los ves montando bares, cafeterías? Es increíble el espíritu emprendedor del venezolano en España. Entonces digo, ¿esto no se reconoce? No se reconoce la crisis, no se reconoce que hoy día Venezuela produce poco más de 700.000 barriles de petróleo al día y en un momento dado, antes de la llegada de Hugo Chávez, eran 3.3 millones al día, en donde la gente gana 3 euros al mes, en donde las pensiones prácticamente no sirven para cubrir y la gente, los ancianos están muriendo o están sobreviviendo con lo que le pueden mandar sus familiares, donde hay niños que están siendo criados por sus tíos, por sus abuelos, porque sus padres han tenido que cruzar fronteras o irse a Chile, a Colombia. O sea, hay un desbordamiento de los países vecinos de Venezuela que evidentemente Perú, Chile, Ecuador, Colombia, que es el país con mayor recepción de casi 3 millones de venezolanos, pues dice, esto tiene que parar. Dice, a ver, ¿qué pasa con los venezolanos en Estados Unidos? Yo sé que tú estás siguiendo muy de cerca la situación de los que allí residen, que son cerca de 700.000, y hay muchísima preocupación, sobre todo por aquellos que tienen esos permisos temporales, el TPS y el parol, ¿no? Y estás informando al respecto en tus diferentes canales porque la preocupación es máxima, ¿no? Totalmente. Mira, como digo, más allá del tema legal, que es un dolor de cabeza y genera un nivel de estrés demasiado grande en las familias, solo pensar que te tienes que ir del país, después que has vendido todo, mucha gente vendió todo, además los precios en Venezuela, hoy día un apartamento de 120 metros cuadrados puede ser vendido en $12.000, ¿qué te compras con eso? Hay gente que ha vendido su patrimonio a muy poco para comprar boletos y tener que emigrar. Y después que ya estás en un país con un estatus temporal, legal, que se otorgó durante la administración de Joe Biden, ahora te lo echen para atrás por completo, pues ahí aprietas los dientes, porque son más de 500.000 de ciudadanos, no solo de Venezuela, sino también Nicaragua, Cuba, Haití, que están en esa situación. Pero yo entiendo también que el presidente Donald Trump quiera poner orden en su casa. Cada país, si quiere poner orden en su casa, pues lo tendrá que poner. Pero las formas, los tiempos y también los niveles, vamos a decir, de progresión en una política de sacar a la gente de un país de un día para otro es muy lamentable. Bueno, ahí hay una cuestión que es la ley. La ley, las formas también. El otro día, os vamos a cazar, dice una tarada. Es decir, lo que estamos viendo en Estados Unidos no se ha visto nunca, pero ni en Estados Unidos ni en ningún país, salvo la Unión Soviética. O sea, eso es lo que más se parece en esta parte de adolescentes pasados de Budweiser, esas cosas, Groenlandia, a Canadá. Pero yo quiero entrar en digamos, el detonante, que ha sido el famoso Tren de Aragua, que es un narco, una banda narco de los muchos que hay. Al final parece que pagando se las puede llevar a Salvador Bukele, pero ha servido para decir, a partir de casos concretos, pues y eso es verdad que ha pasado en Estados Unidos, que cuando Biden abre la mano también entran delincuentes, muchos huyendo del Salvador. ¿Y dónde van a vivir? Donde viven los ya inmigrantes de origen salvadoreño, venezolano, colombiano, etcétera. Es decir, de ahí de un problema real sacan una cosa que está fuera, no de la ley, de cualquier tratado, de las propias leyes norteamericanas, y sobre todo un discurso que te choca por la arbitrariedad. Es decir, si es que Trump presenta una ley y el Congreso la vota,
bueno, pues la ley tiene sus trámites. Pero cuando no es una ley, sino que son todo ocurrencias que van saliendo sobre la marcha, claro, la gente ha pasado a la clandestinidad. No tienen seguridad absoluta. Ninguna, y tienen familias. Oye, que no todos son ilegales que quieren ser ilegales, no son narcos, la mayoría de gente que va a trabajar y que a algunos hace falta que trabajen. Bueno, pues es dramático. Yo no pensé jamás que en Estados Unidos se pudiera vivir algo así. Claro que tampoco pensé que al presidente de Ucrania, Zelensky, le podía montar el espectáculo de tortura que le montaron en la Casa Blanca. No sé si has visto la carta que mandó Walesa a Trump, diciendo ¿Sí? El presidente Reagan jamás nos hubiera dicho que teníamos que darle las gracias por ayudarnos a hundir el imperio soviético. ¿Cómo ver desde Venezuela esta especie de mutación en el país que siempre había estado detrás, que era verdaderamente la última defensa occidental y que ahora pues es el primer aliado de Putin? Sí, y definitivamente esa carta de esa carta de Lech Walesa explica un poco en decir, mira, estas no son las formas, o sea, estás aplicando un modelo soviético, el momento de increpar y de encerrar y amedrentar, amenazar a la gente, ¿no? Sí. Es como un interrogatorio. Él lo dice, eso es exactamente lo que me hacía a mí la policía política de Polonia. Sí. Entonces, sí, es muy complejo, pero tampoco podemos olvidar que los tentáculos del régimen de Nicolás Maduro han ido más allá de lo que imaginamos. Esta gente lleva años trabajando con un modelo de inteligencia cubano. Sí. Los cubanos son los grandes tenedores de la inteligencia y vamos a hacer, o sea, prácticamente Venezuela le alquila la inteligencia a Cuba y Venezuela le da petróleo, le otorga petróleo, los ayuda a mantenerse, también tiene a los chinos, tiene a los rusos, o sea, los cubanos que están en Venezuela, exactamente, les otorga pasaportes, o sea, llevan años haciendo crecer esa artimaña de desestabilización geopolítica. Entonces, sí hay algo allí de también enviar a delincuentes por las fronteras, por el Darién, que es un paso lamentable donde ha perdido la vida muchísima gente, donde también han cruzado muchísima gente inocente con ganas de buscarse un futuro, la vida, que tiene un hermano, una cuñada, alguien, 20. Y bueno, se abrieron las puertas de Estados Unidos y entró de todo. Sí. Ya pasó con el Mariel, que vació los psiquiátricos y las cárceles, Castro. Perdón, Maite, Alejandro. Sí, yo quería, te iba a preguntar por María Corina Machado y hasta qué punto, porque ella al fin y al cabo está aislada allí, y todo el clímax que hubo después de las elecciones y la esperanza de que hubiera un cambio ya definitivamente se ha cerrado. ¿Hasta qué punto María Corina puede resistir en esa situación en la que está? Y ahora mismo parece que ya no pasa nada. ¿Qué puede suscitar de nuevo la atención sobre Venezuela? ¿Veis un hito a corto plazo? Bueno, yo estoy pensando en un momento dado, cuando haya elecciones en España y haya un cambio de gobierno, que espero que eso contribuya a dinamizar las cosas, pero ¿temes que de repente todo ya quede tapado por el silencio y el olvido? Es que la crisis no se puede tapar, o sea, es como la tos, está. O sea, aunque tapes la boca, vas a sacarlo. Y lo que sucede ahora con esta crisis migratoria también, en que Venezuela está en las noticias por estar asociada a una banda criminal como el Tren de Aragua, que desestabiliza, que saca leyes del siglo XVIII, de 1700. Decimos, pero somos tan así como Al Qaeda, nos están metiendo es una organización terrorista, literalmente. Pero los terroristas están gobernando. Es el régimen de Maduro. Y me parece interesantísimo más bien este momento, porque sí es verdad que ha habido como una pausa, un apagón en términos de lucha, es porque la represión también es enorme. La gente, para que tengan una idea, el ciudadano común, amigos, familiares, tienen que estar borrando todos los días sus mensajes de WhatsApp. No puede haber mensajes dedicados o de quejas, nada. O
sea, de decirle a un familiar, mira, no, aquí no consigo este alimento o esto está muy caro. Están intentando por todos los motivos autocensurarse. Hay casi 1000 presos políticos, hay una docena de españoles detenidos, hay gente aislada, siendo víctimas de la tortura blanca como se aplica en las cárceles de Irán. Políticos reconocidos, aislados por completo, sin fe de vida, e incluido el yerno de Edmundo González Urrutia, que su esposa ha tenido que recorrer numerosas cárceles para entender dónde está. El equipo de María Corina Machado, imagínense ustedes, el jefe de campaña, o de Feijóo, o de Abascal, en un momento determinado, el equipo que coordina la comunicación, 5 de ellos en una embajada en donde tengan agua solo 2 minutos, en donde no tengan luz, un asedio de ya de 1 año, sus compañeros presos, gente que fue gobernador o gobernadora en un estado y está aislado, o muchachos que fueron detenidos en las calles. O sea, el nivel de represión es enorme. Y eso es lo grave, porque además la gente va a tener que sacar ese miedo por algún lado. Y mi mayor temor es que con estas sanciones que está imponiendo además el presidente Donald Trump, pues aunque son sanciones directas al régimen, y porque ha sido así, porque hasta con petróleo en la era Biden, sí. Eso es mentira, que las sanciones han sido el gran detonante de la crisis en Venezuela, no, porque todo el dinero que entra por el petróleo, narcotráfico, se lo gastan ellos, claro. No lo gastan en infraestructuras, ni escuelas, hospitales, autopistas, pues esto va a tener también un detonante en la gente, y el retorno también de esos miles y miles de migrantes que ya vieron mundo, que ya conocieron lo que significa tener internet, luz, agua las 24 horas, y cuando vuelvan a Venezuela y vean que hay apagones de 7 horas al día, van a decir, esto es inaceptable, porque cuando tú estás en Venezuela, y yo lo viví, en el año 2015, 2016, donde no había prácticamente leche, comida. Yo tenía a mi hijo recién nacido. O sea, la gente hacía trueques de pañales, que conseguí pañales M, yo tengo los S, vamos a vernos en un estacionamiento, yo te los intercambio. Yo no había salido de Venezuela en un año y medio, y mi esposo tenía que hacer viajes y me dice, tú no sabes lo que significa salir, hasta Honduras está mucho mejor que Venezuela. Entonces, quien está dentro sobrevive, no tiene oportunidad de mirar hacia el mañana, sobrevive con el hoy. Como entonces, Cuba, claro, igual. Cuando resolviendo. Sí. Pero y quien vaya a retornar ahora, esa cantidad de gente que ya lleva años viviendo fuera, cuando llegue, sí, pero eso va a generar también, claro. un punto de quiebre que puede ser muy interesante para la causa. Y ojo, también están pasando cosas. María Corina está sosteniendo unas grandes reuniones con gente de diferentes partes de la administración de Trump. Hay mucho interés porque este trío de Nicaragua, Cuba y Venezuela sea democrático. A ver, Alejandro. Sí, el 28 de julio significó un estallido de esperanza. Además, estábamos todos entusiasmados con las elecciones, el resultado. Luego vino la represión, todo lo que has contado. Bueno, sobre todo que hemos visto perder elecciones a las 4 de la mañana, como la de Capriles claro. Y tal. Pero es que nadie pensó que hubieran hecho un partido para controlar el resultado. Y además nadie pensó que se pudiera hacer en Venezuela, que siempre se ha contado de aquella manera, incluso cuando había democracia. A mí lo que más me chocó es eso, o sea, que eran decenas de miles de personas perfectamente preparadas. La oposición en Venezuela ha podido ser heroica, pero organizada nunca. Yo creo que es la primera vez que eso sucede. Sí, los voluntarios distribuidos Exacto. por todo el país y haciendo el control realmente de las papeletas, y el resultado, 70%. Claro, luego vino la represión y ya no sé si la desilusión de la que has hablado tú se ha expandido ya por todo el país. Cuando miras también, oye, Europa, pues sí, buenas palabras, ya lo sabemos aquí también, buenas palabras, luego Zapatero y Sánchez, pero parece que tú mantienes un poco de esperanza con que Trump, pese a sus vaivenes y a todo lo que está ocurriendo y las locuras que está
¿puede todavía confiarse en que haya una decisión de Washington que favorezca el que desaparezca finalmente la dictadura o esto va para largo? Ahí meto yo lo de Chevron, las medidas, sí. Hablando de ida y vuelta. Sí, la prohibición a Chevron para que opere en Venezuela y el papel, si crees que Marco Rubio, o sea, ya en todo el pack completo con Estados Unidos, si hay señales de que por ahí sí que van a hacer algo. Miren, las organizaciones criminales, y yo creo que eso ya es un gran aprendizaje para los venezolanos, que prácticamente esto es nuevo para nosotros, ¿no? No se sostienen con aplausos ni con voto popular, se sostienen con dinero. Y a ellos, como dicen, no les interesa que los tilden de violadores de los derechos humanos, que tengan causas por crímenes de lesa humanidad, que los señalen directamente. Ya vemos que eso a ellos como que no los desestabiliza. ¿Y qué desestabiliza a un criminal? El bolsillo. Si ellos no reciben dinero, no pueden sostener sus negocios, porque esto va más allá de petróleo, esto va de narcotráfico, va de tratas de personas, tráfico de armas, hasta de animales exóticos. Bueno, y de tierras raras, Totalmente. Y de piedras preciosas, con el arco minero lo oro. tienen, obviamente, prácticamente otorgado a los chinos, a esa explotación. Mucho se ha hablado también de militares, políticos, que tienen un interés enorme con el tema de las tierras de Venezuela. Pero sí es verdad que esto a ellos sí les genera un gran golpe, porque a ellos no les ha interesado en realmente aumentar como país la producción de petróleo para enriquecer, para inyectárselo a la población. No. Ellos lo que están interesados, el régimen, es recibir dinero para sostenerse, para buscar por mercados paralelos, sociedades fantasmas, tener propiedades en Suiza, aquí en España, en Portugal. O sea, hay una red criminal que está siendo investigada también por grandes bufetes de abogados en diferentes partes del mundo, respaldada por Transparencia Internacional en esta lucha anticorrupción y la corrupción transnacional que se ha creado, que también con las tecnologías esta gente se ha venido armando y ha sorteado las sanciones por completo. Sacan el oro, lo envían a Turquía, Turquía envía aviones con dinero, o de repente son los chinos que tienen el petróleo en el mercado negro. O sea, lo están haciendo. Y con estas sanciones, con este límite de las concesiones a las petroleras, que ya se incluye a Repsol, Eni, las europeas y en el caso de la americana Chevron, pues esto sí puede ser un punto de quiebre. Y es mentira decir que no hay algún hueco de luz o esperanza en esta nueva administración, porque Biden también prometió mucho, pero hizo poco en términos de plantarse al régimen venezolano, porque por un lado sí es verdad que promovía o abrió las puertas de su país con ayudas a estatus temporales, por otro lado, pues les mantenía las concesiones petroleras. Entonces es como, por una mano te ayudo, bueno, pero por otro lado voy a sostener aquí el statu quo. Como Europa con Putin. Como Europa. Sí, bueno, o hasta también con el presidente Sánchez, porque les digo algo, una de las cosas que, y lo reclaman hasta organizaciones que trabajan con migrantes, por parte del PSOE se achaca mucho que España, como dice, nosotros le hemos abierto las puertas a los venezolanos. Pues sí, está la residencia por razones humanitarias, porque por asilo, por refugio, no se la otorgan, las denegaciones superan el 90%. Nos han dado esta oportunidad de la residencia temporal humanitaria, que cada quien en ese lapso pues busca las alternativas y el trabajo y todo para estar legalmente, pero por otro lado actúan de una manera cómplice con el régimen de Maduro. Entonces, allí está la doble moral que se está jugando, y ya el venezolano, con este nuevo movimiento, porque sí ha sido una novedad, este despertar, esta sincronización de controlar el aparato electoral, de salir a la calle, votar, contar los votos, esto va a ser difícil que vuelva a pasar.
Y por eso en las elecciones que plantea el régimen en el mes de mayo, pues Claro. no hay confianza en el voto. No hay elección. Exacto, pero la esperanza todavía está. Y mientras esté María Corina, yo creo que ese es el faro de luz de muchos, porque no solo ha despertado una necesidad urgente de cambio, sino también ha sacado lo mejor de muchos venezolanos en muchísimos años. Yo no sé si, Silvia, si hoy los oyentes nos han mandado preguntas, Sí, para comentarios. para nuestra invitada Sí, de hoy, sí. efectivamente. Pero os diré muchas preguntas, pero se resumen casi todas en 3 o 4, que si os parece escuchamos tras la pausa, son muy interesantes, desde luego. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver, para Goize de la Azúa. Vamos a empezar con las dudas de Instagram. Nos las trasladan, entre otros, Óscar Herencia y Solete del Sur, y es: ¿cuánto se parece España, la España actual, a la Venezuela de principios del chavismo? Y ahora vamos a escuchar las del contestador. Muchas de las preguntas que le van a plantear las ha respondido ya, pero sirven para medir, es una especie de termómetro para comprobar lo que de verdad interesa y preocupa tanto a venezolanos como a españoles. ¿Qué opina sobre las políticas tomadas por Trump en las últimas horas, sus sanciones en relación con todo lo que tiene que ver con el régimen de Maduro y su intención de asfixiar la economía del dictador? Es bien conocida la afinidad que existe entre el gobierno de España y la dictadura de Maduro, vía Zapatero, entre otras cosas. ¿Cree usted que si uno de los dos gobiernos cae, ayudará o influirá en que caiga el otro? ¿Con qué ayuda del exterior cuenta Cuba y Venezuela? Porque en el caso de Ucrania sabemos que cuenta de momento con la ayuda europea, pero estos países, ¿con qué ayuda cuentan? Porque desde dentro veo difícil que puedan derrocar al régimen. ¿Piensa ella que el Donald Trump va a hacer lo mismo que hizo Estados Unidos con Cuba? ¿Y piensa ella también que en algún momento el gobierno de España hará algo por los venezolanos? Más que preguntas, una reflexión. Lo primero, gracias por ser tan valiente. Y lo segundo, de un tiempo a esta parte es verdad que el tema Venezuela, María Corina, cada vez se habla menos. No sé si es como un paso atrás para coger impulso, o la llegada de Trump les ha hecho mucho daño, o que están viendo que es imposible echar a Maduro. Bueno, en todo caso, que la identificación que hay en España es mucho mayor de lo que aparece en los medios con lo de Venezuela. Porque es verdad que se vivió la votación. Igual yo recuerdo, la propia María Corina, después de haber votado masivamente, la gente no se va a olvidar de lo que ha votado. Otra cosa es qué hace con esa experiencia, ¿no? Totalmente, porque imagínense, para las elecciones, más de 5 millones de venezolanos en el exterior se quedaron fuera. Aquí, imagínense, con una población de más de 500,000 de venezolanos, pues quedarse con las manos atadas y no haber podido votar es lo peor que nos pudo pasar. Y la cuenta hubiese sido más bien, no sé, 90%, 10, sí, algo así. Prácticamente. Pero bueno, más allá de ello, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para enviar sus preguntas, y súper complejas también e interesantes, porque va desde el apoyo de Cuba, el apoyo o no de Estados Unidos. Voy a empezar con la última. Yo creo que la llegada del presidente Trump no ha sido negativa para la causa venezolana. Yo creo que la llegada del presidente Trump ha movido tanto los cimientos de la geopolítica del mundo que hay poco espacio para la esperanza o los temas quizás más locales. Entonces, el hecho de que quizás no escuchemos tanto de Venezuela, digo yo, no escuchemos tanto de la causa venezolana y escuchemos más de las acciones en contra del Tren de Aragua o el tema de las deportaciones, pues evidentemente es porque es la actualidad. Pero bueno, María Corina Machado estuvo con el hijo del presidente Trump en su podcast. Ha estado en contacto con la administración. Marco Rubio incluyó a Venezuela, a María Corina y Edmundo en ese primer contacto de llamadas telefónicas en primera semana en la llegada del presidente Trump. Y bueno, más allá de aplaudir o no las políticas y las acciones que están tomando desde Estados Unidos, sí es verdad que siempre que se apunte al creador de la catástrofe, que en este caso es el régimen, esto va a ser una esperanza para el venezolano. Lo peor es la indiferencia, lo peor es pasar por debajo o mirar a un lado lo que sucede en el país. Y si hay alguien que está señalando a una amenaza, está poniendo el foco
en el régimen de Maduro, pues eso es una buena señal. Esperemos que las formas sean las indicadas y no se genere un gran conflicto interno. Pero yo creo que la gente sabe que no va a esperar a los Marines, a Estados Unidos, que lleguen. No. La salida evidentemente está dentro del país. Pero tiene que haber un gran quiebre del ejército o del propio régimen en el tema económico para que haya también un desbalance de la represión, porque la gente no va a salir a las calles si hay un nivel de represión tan grande. Como digo yo, desde que la gente borra sus teléfonos de los mensajes del WhatsApp, ¿cómo va a salir si te van a llevar preso? Y por el otro lado, pues, esa asfixia de la economía, la asfixia de la economía no es por Donald Trump, ni por las sanciones, ni por ahora cortarle el flujo petrolero o las concesiones a Chevron o a Repsol. Sí, evidentemente van a generar unas caídas muy importantes en las acciones, va a generar un conflicto interno en estas empresas que tendrán que ver cómo lo van a sortear. Pero eso se supera, porque además el negocio de Venezuela no es como si dijéramos, no sé, Arabia Saudí. Es un negocio pequeñito para estas empresas. Repsol... 4%. Bueno, pero es que Repsol además tiene por explotar un montón de concesiones y además en el norte, o sea, en América del Norte y en Europa del Norte. O sea, no perdería nada. Pero la cuestión es que no puedes prescindir de mirar a Estados Unidos y al mismo tiempo no puedes dejar de quedarte con la boca abierta. Porque Marco Rubio es un anticomunista casi científico. Es que es hijo de cubanos que fueron dos años antes llegaron ya a Estados Unidos. Él nace en Estados Unidos, pero han venido de Cuba y no eran políticos, eran de los que votan con los pies, ¿no? O sea, el clásico exiliado económico, por así decirlo. Y claro, lo ha vivido toda su vida y es cubano. Y al mismo tiempo, claro, con el gobierno, yo creo que hoy nadie sabe qué va a pasar mañana o pasar con los aranceles, tampoco se iba a cambiar lo de la cuestión del petróleo. Es verdad que, por ejemplo, Chevron compró el permiso de Biden, pero es que lo compró abiertamente. Biden sí hizo lo que había prometido y luego dio marcha atrás, eso es cierto. Y yo no sé lo que... Cuando te estaba oyendo recordaba una cosa de los disidentes rusos, que son de los que hay que aprender, porque ahí siguen, que decía una de ellas, Ana Akhmatova, decía, cuando nos detienen, nunca preguntemos por qué. Nunca. Nos detienen porque pueden y porque son ellos. Pero nunca nosotros preguntar, ¿y por qué han detenido? No, nunca. Y lo tenían prohibido. Si Mandelstam, Nadezhda, su mujer, Ana Akhmatova. Lo único que hay que preguntar es dónde está, qué ha ido, qué necesita, hay alguna medicina, conoces a alguien, pero nunca el por qué. La gran cuestión es que ellos sí sabían por qué. Yo creo que Venezuela lo que tiene es gente que sabe el por qué hay que resistir. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Es que no hay otra respuesta. Exactamente. Es que yo no puedo vivir aquí en España, imagínense, con los brazos cruzados y que omita la situación del país. Y como periodista esto ha sido un gran aprendizaje, porque sí es verdad que en la universidad nos hablaron de objetividad, de estar al margen, de la imparcialidad. No. ¿Saben por qué? Porque el escritor, el periodista que escribe o el fotógrafo que toma la fotografía, toma la decisión de dónde poner el trípode, dónde va enfocado la cámara, qué palabra usar para un titular. Hoy día, por ejemplo, en mi caso como venezolana, yo no puedo echarle flores a un régimen o intentar usar palabras para maquillar o usar eufemismos para decir, bueno, pero es que de verdad, es que yo creo que las sanciones... No. Estamos hablando de un régimen criminal. Estamos hablando de gente que orquesta matanzas, que ha ahorcado a la población, que ha tenido dinero en sus manos y no ha hecho vialidades, no ha hecho hospitales, no ha construido país, no ha construido prosperidad. Y se ha interesado por mantener a la gente ahogada y dependiendo de una bolsa de comida. Es un modelo prácticamente, sí, calcado de Cuba, pero con reservas petroleras infinitas prácticamente, con un país que goza de
unas bellezas naturales increíbles, y es por eso que ves también el otro contraste de influencers, de gente viajando a la Gran Sabana, al Salto Ángel, a Los Roques. Se ve también en Instagram una Venezuela bollante. Bueno, también hay gente, como decimos nosotros los venezolanos, echándole pichón, y gente que tiene que sobrevivir y tiene que ¿sabes? Tirar para adelante y decir, pues hoy me despierto y si yo tengo una posada, voy a hacer que esas flores de mi posada estén bellas y la comida que yo voy a servir y lo voy a dar todo. Hay gente maravillosa en Venezuela, pero sí es verdad que desde arriba, pues se busca que el país no florezca. Y como una vez me dijo una madre ucraniana, cuando comenzó la guerra en Ucrania, que me fui a esa frontera en Przemyśl, entre Polonia y Ucrania, que veía tantas mujeres, tantas abuelas con esas mochilas que hasta en oportunidad cargué para ayudarlas, que pesaban, bueno, yo decía, llevan la vida en un bolso. Me dijo, en un cielo con bombas, los niños no florecen. Y en Venezuela no tenemos las bombas, pero tenemos a un régimen criminal que actúa en la tierra y que secuestra, que mata, y no solo con armas, sino con hambre. Entonces, oye, ¿que nos parecemos? Sí. ¿Que estamos viviendo un momento duro en Venezuela? Pues sí. Y como yo tuve la oportunidad también, junto a Cayetana Álvarez de Toledo, de comentar en el Senado, no hay remesa que compense la distancia. No hay remesa que compense los años de ausencias de familias. O sea, mi esposo lleva 8 años sin ver a su hermano. Yo pronto voy a ver a mi hermana que llevo 4 años sin verla. Abuelas que están creciendo sin sus nietos. Aquí el valor de la familia española, que tanto amor, tanta dedicación, tanto compromiso tienen los abuelos con sus nietos, que los ves buscándolos al colegio, llevándolos al fútbol. No, señores, los abuelos están viendo a sus nietos crecer por una llamada de WhatsApp. Eso no se cuenta en las noticias, eso lo vivimos los venezolanos. Esto va más allá de sanciones, va más allá de Repsol, va más allá de Chevron, va más allá del Tren de Aragua. Esto es un país roto, roto. Y nosotros lo queremos recomponer. Y personas como yo y miles que desde sus trabajos, sean conocidas o anónimas, tienen ese compromiso latente desde el día que se levantan, estén en Toledo, estén en Madrid, estén en Japón, en donde sea. Hay venezolanos que confían en que algún momento van a regresar. Pues eso es. Bueno, muchas gracias, Goizeder, por seguir donde tienes que estar, y esperemos que alguna vez pues podamos ir a Caracas. La última vez que yo estuve en Caracas fui con Carlos Rangel, poco antes de que se matara. Iba con Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, y entonces yo iba con un trajecito así como del Corte Inglés, y hacía un calor en Caracas. Sabes que para un español llegar al trópico, como decía Lezama, transpiran lo que no creían que tenían dentro. Pues eso. Llego a un restaurante donde estuvimos cenando, y entonces al ir a entrar dicen, perdón señor, pero no puede entrar sin corbata. Y digo, pues es que, claro, si es que además no sé ni dónde están las tiendas, se habla de cena. No se preocupe, pase usted. Me puso ahí como 6 u 8 corbatas para que eligiera cuál le parece. Y yo dije, ¿y a usted cuál le parece que va mejor? Yo creo que esta. Digo, venga, pues esta y tal. Muchas gracias. Si me permites un segundo, agradecer a todos los españoles por esta conexión que tenemos, por abrazarnos, por preguntar. Y yo creo que este es un momento interesantísimo en España, en el momento político en donde estamos, porque también siento enormemente España, voto y me preocupa enormemente la situación actual de polarización y la desviación que está teniendo en materia de libertades y cómo desde los medios de comunicación se está controlando el mensaje. Debemos abrir muy bien los ojos, porque obviamente ni los venezolanos, ni los cubanos, ni nicaragüenses queremos ver a España en una deriva autoritaria. Pero sí es verdad que están sucediendo cosas, respondiendo a una de las preguntas que hicieron, para abrir muy bien los ojos. Y cuando exista una nueva oportunidad de elecciones, pues pensárselo muy bien, para no solo ganar con contundencia. Sabemos que no solo ganar las elecciones significa
que el partido ganador vaya a gobernar, porque no sucedió así, ya lo sabemos, que ganó Feijóo y quien gobierna es otro. Pero ganar con contundencia para que no se generen fragmentaciones en el Congreso y se pueda elegir realmente un partido que represente a todos y que abogue por la democracia. Yo, por terminar la anécdota, es que cuando yo vi que inmediatamente después la moda era el chándal, es decir, de llevar corbata en los restaurantes de Caracas al chándal, lo primero que hay que vigilar aquí es las que van a comprar con el chándal, el zapato de tacón y el Gucci. Algo falla. Los bolichicos están al acecho. Pero no se puede caer más bajo, o sea, porque mira lo que era Caracas hace no tantos años. Bueno, muchas gracias, Goizeder, y mucho ánimo. Una pausa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa últimamente. Bueno, hay que recordar a los oyentes que nos vamos a Málaga, Federico. Nos vamos el día 11, el próximo día el viernes 11. Allí, sí. Estamos ahí en el auditorio, en el Edgar Neville, como siempre. Edgar Neville de toda la vida, en la avenida de Antonio Banderas. Claro, y donde se ven los pisos de lujo de la que fuera directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Eso es. Y de Construcciones Martínez, su marido, el de los ERE. No, es que estamos todos. Tienes vistas al mar y vistas al delito. Una cosa fantástica. Estamos, como siempre, la víspera del inicio de la Semana Santa, que es una fecha y un fin de semana ya maravilloso de preparación, además en Málaga, y están todos los oyentes invitados. Eso es. Sí. Bueno, pues ya saben, si es que ya está dicho todo, patrocinan los de siempre, el turismo, la Junta, el Ayuntamiento, Ibercaja. Ibercaja, mira que haber nacido en Zaragoza, mira cómo se va a la Costa del Sol. Claro, porque saben Aquí dónde está lo bueno, claro. Una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.